Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Entrevistas en Directo. Estamos hoy con Marcela Ojea. Marcela es movilera de Radio Continental, es una referente en lo que es la lucha contra la violencia y la desigualdad de género, y es la autora del hashtag precisamente Ni Una Menos. Así que vamos a estar charlando un rato con Marcela para que nos cuente sobre estos temas y sobre temas de la actualidad y cómo está viviendo el periodismo en la pandemia actual. Arranco preguntándote, Marcela, justamente por el trabajo que haces día a día como movilera en la calle. ¿Cuánto cambió desde que estamos en cuarentena, desde que estamos en pandemia, y cómo es trabajar en la calle hoy en día? Bueno, desde hace 5 meses, mejor dicho, prácticamente el trabajo de quienes trabajamos, valga la redundancia, en la calle es prácticamente de ciencia ficción, algo inimaginable si nos retrotraemos medio año atrás, aunque ya esta nueva normalidad de alguna forma nos acerca a lo que éramos antes del aislamiento y la pandemia. Por supuesto que el primer mes, como decíamos, caminar cada una de las calles y hacer las coberturas periodísticas era literalmente series de las plataformas o de Netflix directamente, porque muy poca gente, muy poca circulación, y extremar todo lo que son los cuidados sanitarios, los cuidados individuales, y por supuesto también con todos los que trabajamos, e incluso por supuesto con los entrevistados, que ahora se abrió un poco más el juego y hacemos coberturas más masivas, o donde somos un poco más de periodistas en las calles. Al principio fue muy difícil acostumbrarnos incluso a los cuidados, porque la información, recuerden ustedes que al comienzo del aislamiento no se recomendaba el uso del tapaboca ni del barbijo, después fue obligatorio, o sea que también de alguna manera, haciendo caso a las disposiciones sanitarias, también nos fuimos acostumbrando a una nueva realidad del trabajo. Ustedes seguramente verán en las coberturas de los medios audiovisuales principalmente que los periodistas trabajan con caña, que son esos dispositivos que se ponen en los micrófonos para intentar mantener la distancia social del periodista y los camarógrafos con los entrevistados, las radios también, con nuestros celulares, con la selfie stick para el grabador, o con los teléfonos para que los usamos para grabar a los entrevistados. ¿Y cómo ve la cobertura que le están dando los medios a la pandemia? Porque hay un poco de polémica con esto sobre cómo están cubriendo los medios televisivos, radiales, los medios gráficos también, pero sobre cómo lo están cubriendo todo este episodio que estamos viviendo en Argentina y en el mundo. Yo creo que es importante primero diferenciar lo que es el trabajo en calle, las coberturas periodísticas desde el lugar de los hechos, que distan y son bien diferentes a lo que puede ocurrir o en los estudios de los canales de noticias o en los estudios de las radios, principalmente las que llevan adelante programas o segmentos informativos. También me parece que este momento, como nunca jamás, nos enfrenta a asumir responsabilidades al extremo en nuestro trabajo profesional, principalmente, e insisto con esto de trabajar en la calle, porque nosotros hacemos las coberturas en los lugares donde el virus corre cual reguero de pólvora, esa es la realidad, como una mancha venenosa, que son las coberturas que nosotros hacíamos al comienzo de la pandemia, eran los lugares donde estaba focalizado y al extremo la circulación del virus. Ahora el virus está en todos lados, no es solamente los geriátricos, las residencias para adultos mayores, las villas o los barrios de emergencia, como fue al comienzo de la pandemia. Ahora está en todos lados, y entonces, por supuesto, hay que cuidarse. Y como te decía, me parece que es un momento para extremar la responsabilidad al momento de comunicar, ser lo más fiel, por lo menos en la calle, a lo que estamos viendo y a lo que estamos contando. Y me parece que seguir una línea de conducta, una línea ética y deontológica de la profesión, más allá de la pandemia, aunque este contexto es excepcional, es extraordinario, y profesionalmente, por supuesto, no lo hemos vivido nunca y esperemos que nunca más lo volvamos a vivir. ¿Y sentís que desde tu papel de movilera, de estar en la calle en el día a día, sentís que se están tomando riesgos apresurados al momento de, por lo menos en lo que es el ámbito metropolitano, liberar ciertas actividades? Yo creo que hay un montón de factores que se están jugando en estos momentos. El principal y el que debe primar por sobre todos los demás es la salud pública, es el cuidado colectivo. Sin embargo, hay otras realidades que subyacen a esto. Hay realidades de personas y de familias que la están pasando
muy mal, situaciones apremiantes, extremas, que más allá de las ayudas que pueden llegar por parte del Estado, hay otras familias también que han visto impedida cualquier posibilidad de llevar adelante sus negocios, sus emprendimientos, sus economías familiares. Por eso me parece que esta apertura gradual, seguramente para algunos sectores productivos tardía, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, ayudará para esta nueva realidad que vamos transitando cada 15 días con anuncios y con realidades bien, bien distintas. Me parece, y lo dicen los especialistas, el Consejo de Asesores de cada uno de los distritos, del presidente de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia, que son las zonas más calientes, más complicadas, aunque esto también se fue extendiendo a otras provincias. Estamos viviendo un momento muy complicado y hay que extremar todas las medidas de cuidado. Por supuesto que no es lo mismo, no podemos poner la misma lupa o el dedo para señalar a quienes, porque tienen que llevar, como decimos en la calle o en nuestras casas, el mango a la casa para darle de comer a los pibes, para intentar de alguna manera tener una vida digna dentro de cada una de sus casas y salen a hacer sus changas, a vender, a laburar como pueden y con lo que tienen a mano, con otras realidades que tienen que ver con la brutalidad más extrema, que es juntarse con amigos, abrir las puertas de casa en lugares cerrados, no acatar o ni siquiera tomar en cuenta las recomendaciones. Si nosotros pensásemos que nos juntamos con algunos amigos en casa, por ejemplo, y entre picada, la cerveza, un vinito, la cena, en algún momento relajamos el cuidado, porque es lógico, las 24 horas estar pendiente de los cuidados. Bueno, allí en ese relajar y bajar los brazos por un instante, es que como decimos, el bicho se te pega, cual mancha venenosa, y uno puede decir, bueno, yo soy asintomático, la realidad es que soy joven, puedo no ser una persona de riesgo, pero el tema es a quién llevamos después este potencial contagio. Me parece que cuando nosotros decimos que los argentinos somos solidarios, es un buen momento para demostrarlo. La solidaridad no es solamente en momentos de ola de frío, acercarnos a algún lugar y acompañar a la gente en situación de calle, por ejemplo. Este es un momento para pensar en el otro como si fuéramos nosotros mismos y tener en cuenta también que cuando hablamos de personal esencial, los primeros que están en la línea de fuego, que están poniendo literalmente su vida en riesgo y en peligro, es el personal de la salud. Desde los directores de hospitales hacia abajo y desde abajo hacia arriba, son los que día a día han cambiado y modificado su rutina para intentar que esto no colapse. Por eso yo ahí le entiendo la cierta lógica a esta cuarentena, que ya no es cuarentena, que es distanciamiento social. Sí, y pensar también que por una juntada, por encontrarse a comer una picada, un asado, lo que sea, a la cantidad de gente que realmente está necesitada de trabajar o al personal esencial que estamos perjudicando, ¿no? A mucha gente que, porque nosotros nos juntamos a comer un asado o entre amigos, estamos perjudicando a gente que realmente necesita estar en la calle en el día a día o que está poniendo en riesgo su salud para justamente cuidarnos a todos. Alternativas, Román, siempre hay. Por supuesto que no hay nada que suplante ni reemplace al encuentro, al abrazo, al compartir un momento con los amigos y con los afectos, pero no hay nada que suplante un abrazo. Entonces, en pos de pensar en los abrazos del futuro, me parece que hay que aguantar un poco más. Insisto a quienes tienen la posibilidad de hacerlo. No todas las historias son iguales, no todas las personas viven este momento de igual manera y no todos tienen los mismos privilegios o los mismos derechos a disposición. Por eso me parece que hay que pensar en quienes la están pasando mal de verdad. Nosotros, yo, hablando particularmente por mi historia, por lo que me toca transitar, vivo en una burbuja de privilegios. No paré de trabajar en estos 5 meses, aunque con alguna dilación en el cobro del salario, no ha habido un mes que no haya cobrado mi sueldo, vuelvo a mi casa al mediodía y me guardo, aunque salgo todos los días, pero hay gente que la está pasando muy mal y es muy triste y hay una malla social que también se está rompiendo y la pospandemia va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil para, insisto, los sectores más vulnerados y vulnerables que siempre son a los que más afectan estas situaciones. Y Marcela, metiéndonos un poco también
en lo que es el tema del cual vos sos referente, que es la violencia de género, la lucha contra la violencia de género. Me imagino que durante la cuarentena, al pasar tanto tiempo en una casa, se empiezan a quizás generar episodios que quizás cuando uno está en la calle, si bien están de otra forma, ¿no? Hay digamos, episodios nuevos que representan a lo que es la violencia de género. La violencia hacia las mujeres, hacia los niños, niñas y adolescentes, en un altísimo porcentaje, la mayoría de las denuncias, o por lo menos pedidos de ayudas que se registran, ocurren en el ámbito privado, ocurren en las casas, en los lugares donde muchas mujeres están encerradas hace 5 meses, a cargo de, como siempre, las tareas del cuidado, las tareas domésticas, e incluso convivir de manera obligada con el violento, con el golpeador. Entonces, al comienzo de la pandemia, más allá de ser no referente, yo no creo en esa palabra, me parece que también, y teniendo en cuenta lo que había pasado en otras partes del mundo, fue importante alertar sobre esta situación, que si era algo que se iba a extender en el tiempo, debía trabajarse de manera integral, entendiendo el fenómeno de la violencia, las violencias hacia las mujeres como un fenómeno integral, que era muy difícil y es muy difícil para muchas mujeres poder salir de su casa para ir a denunciar. ¿En qué contexto? ¿De qué manera lo iban a hacer? Bueno, se instrumentaron algunas herramientas y algunos dispositivos para hacerlo más fácil o más llevadero, y también me parece que fue muy importante esto de estoy atenta a vos, a lo que necesites vamos a saber que estamos para ayudarte, y no solamente ayudas desde el Estado, desde el sector gubernamental, sino desde los movimientos de mujeres, desde las amigas, desde las compañeras, desde las vecinas. Me parece que ha sido muy importante. La violencia, el aislamiento, mejor dicho, no paró, no puso un coto, no modificó la conducta de los potenciales femicidas, bajo ningún punto de vista, porque cuando, como es un fenómeno tan integral para comprender, cuando alguien quiere matar a una mujer porque considera que, por ejemplo, es de su propiedad, que no merece una mejor calidad de vida, lo va a hacer en pandemia, con aislamiento o sin aislamiento, y está demostrado también, ¿no? Sí, es un problema que hay que atacar de raíz y que, como te escuché decir en otras oportunidades, no es algo que se puede hacer de pronto o a corto plazo, sino que es un Por proceso supuesto. de muchos años. Y en los medios de comunicación, hace no tanto tiempo, una colega, Silvia Casina, fue destituida de su lugar de trabajo tras una serie de reclamos que, entre otros, incluían un poco un reclamo de desigualdad de género en el medio en el cual ella trabajaba. ¿Qué lecturas es de esto? ¿Por qué se siguen dando estas cuestiones? Bueno, porque es una cuestión estructural, lo que sucedió, lo que denunció, lo que sintió y lo que hizo público Silvia, es una realidad que se vive en todos los ámbitos, no solamente en los medios de comunicación. Sí ha tenido una visibilidad exponencial, porque Silvia es una mujer que está a cargo de segmentos informativos hace muchísimos años, y de a poco, ella misma lo ha contado, por esto me tomo el atrevimiento de repetirlo, sintió que la fueron desplazando del lugar que ocupaba de manera sistemática, digamos. Entonces ella sintió que de alguna manera eso era un pase de facturas a sus reclamos, a sus exigencias absolutamente justas, y que ha sido dentro del lugar donde trabaja la cara visible de un montón de reclamos de sus compañeros y de sus compañeras. Pero esta realidad sucede en todos los ámbitos, en cualquiera, en cualquiera. Cuando una mujer tiene cierta visibilidad en el ámbito público, en el ámbito privado, en algún momento, tarde o temprano, se lo hacen saber. Bueno, incluso otra colega, Lucila Trujillo de C5N, también hace poquitos días le tocó vivir un lamentable episodio donde un fiscal, sí, nada más que un fiscal, con dichos agravantes, con violencia, con malos modos, no solo con malos modos, sino que también haciendo apología al uso de armas como defensa personal, intentó como callar la voz de la colega, de la periodista. ¿Cómo se llega a que un Bueno, fiscal... paradójicamente, cuando este tipo de personajes intentan acallar voces, es cuando estas voces se hacen escuchar con más fuerza. Lucila, que es amiga aparte, y ella misma lo ha contado, vivió corporalmente una situación que tal vez nunca hubiera vivido en su vida. Estaba trabajando, estaba haciendo
una entrevista, e imaginen ustedes la situación de una mujer frente a frente a un hombre de estas características, que encima es parte del sistema judicial, que encima en sus manos está la responsabilidad de firmar resoluciones que pueden definir la vida o la muerte de una vecina, de una mujer o de un vecino, porque no es un fiscal claramente especialista en género. Se llega porque se puede, porque no les importa, porque no les interesa, porque entienden que o conciben la violencia hacia las mujeres como un hecho de inseguridad. Por eso invitaban de alguna manera a las mujeres a armarse, a dar incluso características del arma que pudieran portar. Porque entienden que son hechos de inseguridad, que no es una desigualdad sostenida y que fue creciendo en el tiempo, y que eso hace que en nuestro país cada una hora una mujer sea asesinada por ser mujer, precisamente. Entonces es peligroso que este tipo de personajes formen parte del sistema judicial, de la patria judicial. ¿Es un hecho aislado? No, no es un hecho aislado. No es un loquito que salió a hablar y dijo esta frase amanecido. Hay personajes así. Hay personajes así, por eso es tan importante, tan necesario y tan urgente la capacitación en género, los actores judiciales y todo el sistema, en lo que es la ley Micaela, precisamente, que son herramientas e instrumentos para que quienes trabajan dentro del Poder Judicial puedan comprender, entender lo que es la perspectiva de género o la mirada de derechos humanos ante estas situaciones, ante estos fenómenos de violencias. Y Marcela, ¿y se sienten apoyadas como colectivo por la política, por los diversos sectores políticos? ¿Cree que están todos conjugados para tener un mismo objetivo, para tener un mismo fin? ¿A qué colectivo te referís? Al colectivo, al movimiento en sí, que lucha contra justamente la desigualdad, la violencia de género, y para que estas situaciones no se sigan repitiendo. La historia de los movimientos y los feminismos en la Argentina no nació hace 5 años. Sí es cierto que, como nunca jamás, está teniendo una visibilidad, un debate social, político, como nunca lo ha tenido en la historia, me parece. Eso es un logro del movimiento de mujeres, histórico en nuestro país. Vos pensás que los encuentros nacionales de mujeres se hacen hace más de 30 años, y hay mujeres que han participado prácticamente en todos estos encuentros que de manera itinerante se hacen en distintas provincias del país. Es lo que está pasando en la Argentina, insisto, es muy importante. Es muy importante porque también de alguna manera está sacando públicamente los velos patriarcales, machistas y misóginos que hay en todos los sectores de la sociedad. Aquí también, si no hay una decisión política, va a ser muy difícil intentar por lo menos transitar lo que son los caminos de la equidad y la igualdad, que no son regalos, no es un merecimiento, es lo que nos corresponde Claro. a todas las mujeres. Porque es cierto, tenemos las mismas posibilidades, las mismas herramientas, pero hasta un determinado punto. En nuestro camino llega un momento que el camino a nosotras se nos hace más complicado, más difícil, inclusive imposible de llegar a lo que una alguna vez soñó y quiso. Y sigue habiendo muchos obstáculos a la hora de llevarlo a una ley, por ejemplo, todo esto, a la hora de llevarlo a un paso más. Dentro de la política, ¿se encuentran con muchos obstáculos? Bueno, leyes en la Argentina hay un montón, pero ¿cómo hacemos con esas normas para que no caigan en saco roto? Desde hace 20 años en la Argentina, mucho tiempo más, empezando con la ley de cupo hasta nuestra actualidad, hay un montón de leyes que son pioneras en la región. El mundo mira a la Argentina en lo que tiene que ver con leyes, normas, disposiciones que ayudan o acompañan el reclamo de igualdad y de equidad. Empezando con la ley que protege a las mujeres, la ESI, que tiene 12 años y no se reglamenta en todo el país, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que es para acompañar a todas las infancias del jardín de infantes hasta la adultez, hasta que terminan y egresan en el secundario, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de cupo, tanto en el sistema privado, ahora se está debatiendo lo que va a pasar en el sector productivo privado, que va a ser muy interesante también escuchar esos debates.
y por supuesto también está la deuda que se va a saldar tarde o temprano, que es uno de los reclamos históricos de los movimientos de mujeres, que es el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Y por qué cree que se sigue atrasando o postergando lo que es la ley del aborto? Yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con los tiempos políticos. Es cierto también que uno se podría preguntar, bueno, ¿tiene una cosa que ver con lo otra? ¿Qué pudiera impactar, legalizar el aborto voluntario en la Argentina en el contexto de pandemia? Entienden que hubiera mucho impacto, que es cierto que estamos transitando una situación de pandemia y eso paraliza todo. Entonces, aparentemente se va a presentar a fines de año o ya lo que va a ser el 2021. Mientras tanto, incluso también mujeres en pandemia están muriendo por abortos clandestinos. Vos sabés que la Organización Mundial de la Salud, dentro de los servicios esenciales del sistema público de salud y privado también, estaba contemplado todos los acompañamientos y los programas de salud sexual y reproductiva. Y dentro de la salud sexual y reproductiva está la ILE, que es la interrupción legal del embarazo, aquellas circunstancias por las que es legal interrumpir el embarazo, el aborto legal. Y se estuvo llevando adelante sin inconvenientes, pero también porque hay allí una decisión política. El aborto está legalizado socialmente. Bueno, habrá que esperar a lo que va a ser el debate aparentemente del próximo año. Y como usted decía, o como vos decías, hace 5 años, con este hashtag Ni Una Menos, lo que es el movimiento feminista trascendió fronteras a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica y del mundo, si se quiere. Han habido muchos cambios. ¿Cuánto se hizo en este corto tiempo y qué expectativas tiene de cara al futuro? Bueno, yo como te decía, creo y muchas coincidimos que el Ni Una Menos de 2015 es un mojón, es un punto de inflexión, es un capítulo más en la historia de los movimientos de mujeres en la Argentina. No nació de internet o de las redes sociales y listo, sino esto que es una construcción colectiva y una construcción política. Y como te decía antes, me parece que lo que cambió desde 2015 a la fecha, con pandemia incluido, es el humor social, la concepción que se tiene de las situaciones que sufren las mujeres de que son muy niñas. Y se tomó nota, fue la primera vez que un movimiento social y político atravesó la agenda, y cuando decimos la agenda, no solamente la agenda mediática ni la periodística, atravesó la agenda social, atravesó la agenda presidencial. Recuerden ustedes que en el 2015 nosotros estábamos atravesando una campaña política de lo que fueron las elecciones de fines de ese mismo año, y todos los candidatos en ese momento, menos Rodríguez Ay y Elisa Carrió, firmaron un documento público de compromiso. Los 4 años que pasaron de la gestión anterior, poco se ha avanzado. Bueno, ahora hay un ministerio, y cuando se crea este ministerio las responsabilidades se deben multiplicar. Habrá que ver, habrá que ver. Y en general, en diversos ámbitos, no solo en el político, se fueron a raíz de esto creando departamentos de género y se han ampliado. Pero ¿con eso alcanza, Marcela? O por eso le consultaba a futuro, digamos, ¿cuáles son los siguientes pasos para que no quede solamente, digamos, de la boca para afuera, sino que se haga como una práctica cotidiana el hecho de tener tolerancia cero, digamos, ante estos casos? La educación. No hay demasiado misterio en esto. Cuando nosotros decimos, hoy la mayoría de las facultades, por ejemplo, empecemos al revés. La mayoría de las escuelas secundarias tienen su centro de estudiantes que tienen un área de género, ni que hablar de las universidades, ni que hablar de las empresas, que áreas de recursos humanos piensan también incluso protocolos ante situaciones de abuso, de acoso laboral hacia las mujeres, y ni que hablar cuando estas mujeres trabajadoras de estos espacios viven situaciones de violencia de género. Pondero, por supuesto, también el trabajo que hacen los sindicatos y los gremios, donde históricamente ellos tienen espacios de la mujer, la familia y situaciones de violencia. Por eso es tan importante educar a las próximas generaciones. Por suerte, tal vez yo no lo vea, las generaciones que a nosotros nos suceden se están formando y se están criando en otro mundo, en otra situación, en otra realidad.
son esos chicos que en sus casas, vos pensás que los chicos y las chicas que salieron a las calles por primera vez en el 2015 tenían 12, 13 años, hoy son jóvenes, son adolescentes, ya se están formando en una situación, en una realidad de igualdad, donde desde sus propias casas entienden que las tareas se comparten. Cuando un niño, principalmente cuando un varón, entiende que en la casa el papá y la mamá, si viven en una familia binaria, comparten las tareas del hogar, lo hacen de manera equitativa, que ve a su mamá que puede, después que llega de trabajar, seguir estudiando, formándose, mientras su papá está encargado de las tareas domésticas que habitualmente eran de su mamá, bueno, ese niño empieza a transitar una niñez, un camino hacia su adolescencia igualitario, porque va a replicar esas mismas conductas cuando sea adulto y decida formar, si es que lo quiere, la familia que guste tener en adelante, ¿no? Sin duda, Marcela, vamos a tener un futuro prometedor en ese sentido. Te agradezco, Marcela, muchísimo estos minutos que te tomaste para charlar conmigo, con entrevistas en directo. Como siempre, muy clara en todos tus conceptos y bueno, agradecerte nuevamente por la charla. Gracias a vos por tu tiempo y por tenerme en cuenta. Nos vemos prontito. Por favor, estamos en contacto. Gracias.